a revisar lo que es los grupos sanguíneos. Este tema lo vamos a ver más en la práctica. Dentro de la práctica está el tema grupos sanguíneos. Ahí también vamos a profundizar un poco más. Bueno, en la parte teórica menciona que las primeras veces transfusiones de sangre, muchas veces las personas morían y no se sabía la causa. Posteriormente se pudo demostrar que en la superficie eran antígenos que donaba tenía anticuerpos, de modo que al haber la unión entre el antígeno y el anticuerpo se producía una reacción que provocaba hemólisis y aglutinación, provocando esto obviamente la muerte, de tal suerte que inmediatamente se investigó que existe en la sangre muchas clases de antígenos, prácticamente más o menos unos 30 de antígenos de la sangre de los glóbulos rojos, los cuales habitualmente se utilizan para identificar la paternidad. Por lo demás, existen más de 100 tipos de antígenos, de diferente forma. Pero de todos estos antígenos, dos son los más importantes. Grupos sanguíneos A y B. A y B. Repito, los otros tipos de antígenos no sirven para clasificar a los grupos sanguíneos. En cambio, estos antígenos A y B a los grupos de sangre, los grupos sanguíneos. Y básicamente se agrupa en 4 tipos, de acuerdo a la presencia o ausencia de estos antígenos. Por ejemplo, el eritrocito que no tenga ni un solo antígeno, ni el A ni el B. A ver, ¿quién puede responder? Aquí tenemos al eritrocito con su... Es el tipo O, doctor. ¿Será correcto decir grupo O? A tipo Cero positivo. cero negativo. Cero negativo. Cero. No, directamente estamos hablando de los antígenos A. No quiere decir que este eritrocito es del grupo cero. Cero. Algunos libros evidentemente hablan de O, ¿no? Sistema ABO, dicen, ¿no? ABO. Creo que lo más correcto es decir grupo cero, porque tiene 0 antígenos, por ese motivo. Ahora, si este eritrocito tiene en su membrana celular el antígeno ¿a qué grupo ha de pertenecer? Grupo B. A ver, alguien que me colabore. Al grupo A, doctor. Claro. Ya, entonces, el eritrocito que no tiene ningún tipo de los antígenos corresponde al tipo 0, ¿no? Al tipo 0. Y si el eritrocito tiene en su membrana celular el antígeno A, pertenece al grupo A. Si el eritrocito, a ver, primeramente vamos a ver. Ahora bien, si el eritrocito, ¿a qué grupo ha de pertenecer? ¿A cuál será? Al grupo B, pues, ¿no es cierto? Si tiene antígeno B acá, entonces ha de pertenecer al grupo B. Ya. Y si tuviera antígenos, ¿a qué grupo corresponderá?
AB. AB. Ya, yo creo que se ha entendido, ¿no? Yo creo que está clarísimo. Muy bien. De acuerdo a lo que hemos visto, entonces, podemos clasificar a la sangre en 4 grupos. El tipo o grupo 0, que dicho sea de paso, es el más abundante. La mayoría tenemos sangre de tipo 0, que corresponde al 47%. Luego le sigue la sangre tipo A con el 41%. La tipo B, el grupo de sangre menos frecuente es el AB, con el 3%. Actualmente, los científicos han determinado que las personas que tienen sangre de tipo A responden peor frente al... Es decir, si la persona se enferma con el coronavirus y es del grupo A, es probable que se complique este paciente. No se sabe la causa, pero se ha podido determinar que la mayoría de los del grupo A son más susceptibles al coronavirus, ¿no? Ahí está. Entonces, el grupo dependerá del tipo de antígeno que tenga. ¿Y de dónde salen estos grupos? Están de acuerdo a la combinación de los genotipos. Acuérdense que nosotros provenimos de un padre y una madre, ¿no? Entonces hay combinaciones de genotipos. Y de hecho hay 6 posibles combinaciones de genes. Estos son padre del grupo 0, madre del grupo 0. ¿A qué grupo ha de pertenecer esta sangre? Si ambos son ceros. Grupo 0, ¿no es cierto? Si tú eres del grupo, digamos que no sé de qué grupo será Pedro Contreras. ¿De qué grupo es Pedro Contreras? Digamos que es del grupo 0. Se supone que su papá y su mamá son grupo 0, los dos. En este otro caso, supongamos que el padre es grupo A, la madre grupo 0. ¿El niño qué tipo de sangre va a tener? Tipo A. En este otro ejemplo, si la madre es del grupo B y el padre del grupo 0 o viceversa, la sangre va a ser del tipo B. Ahora aquí, si la madre es del tipo A, el padre del tipo B, dar la sangre de tipo AB. AB, ¿no es cierto? AB, correcto. Combinaciones de genes se conocen como genotipos y cada persona tiene uno de los 6 genotipos. Cada uno de nosotros pertenecemos a uno de estos, ¿no? A uno de estos. Repito, luego le sigue el grupo A. Ya hemos dicho que además de este sistema AB0 de antígenos, en los glóbulos rojos hay muchos sistemas de antígenos. Por ejemplo, el KIT, el KEL, el luterano, etc. Bien, a ver, una pregunta le voy a hacer de raciocinio, una pregunta de raciocinio. A ver, ¿quién me puede responder esto? A ver, José Álvaro, ¿no? Está Jesús Álvaro, esto, ¿no? Jesús Álvaro. Jesús Álvaro. Supongamos que la señora es del grupo 0 y el padre es del grupo 0 también. Y resulta que el niño nace con grupo sanguíneo A. Con grupo sanguíneo A. ¿Qué está pasando aquí? Además, el vecino es del grupo A. ¿No será que el niño es del vecino o es del padre? ¿Qué haríamos? ¿Aseguraríamos o no que este niño es del padre o es del vecino? Repito, el padre es 0, la madre es 0. El vecino es A. ¿Qué dirían? Del vecino, doctor. ¿Por qué dirías que es del vecino? ¿Por qué aseguras eso? Porque es dominante, el tipo A, y el 0 es recesivo.
O sea que tú, como el padre, el esposo de la señora, le haces demanda, le haces problemas, le dices que estoy siempre seguro que este niño es del vecino. Le dices, no. Ya hemos dicho al principio, estos antígenos AB no sirven para realizar la paternidad, para identificar la paternidad del niño. Hay otros antígenos que se utilizan específicamente para determinar la paternidad. Lo único que podemos decir aquí es, podemos inferir. ¿Qué significa la palabra inferir? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué es inferir? Sacar A una ver, mis queridos conclusión. alumnos. ¿Qué? Sacar una conclusión. No, inferir. ¿Qué quiere decir inferir? Es una palabra en español. ¿Qué significa inferir? Quiere decir, pues podemos suponer nada más, ¿no? Podemos suponer que podría ser del vecino, pero no estamos asegurando. Ante esta duda, podemos inferir, obviamente, que el papá tendrá que pedir prueba de paternidad, ¿no? Pero no de ninguna manera se puede asegurar que este niño es del vecino. Pero sí podemos inferir, podemos dudar, sospechar, podemos suponer de repente. Hay palabras en español que no se entienden, ¿no? Pero yo conozco alumnos que hasta inglés saben. Si ustedes saben inglés o están estudiando inglés. Creo que hay una materia de inglés en medicina. ¿En qué curso está esta materia de inglés? ¿En qué año? En primero Primero, y doctor. segundo. En primer año. Ya. Sí. ¿Y alguien sabe inglés en el curso? Yo tengo uno el año pasado americano, pero dominaba el inglés, ¿no? Aquí no hay, ¿no? Nadie. ¿Quién sepa inglés? ¿Quién sabe quechua? A ver, quechua. Tampoco nadie. ¿Qué les pasa, jóvenes? Bueno, sigamos entonces con el tema de estudio. Aquí están los genotipos, ¿no? Y aquí están los grupos sanguíneos. Ahora bien, hay un hecho interesante acá, que lo vamos a dibujar para que se entienda un poquito mejor. Muy bien, entonces digamos que este eritrocito del grupo A ha surgido en su plasma. En el plasma tendrá que haber anticuerpo anti-A. ¿Qué opinan? Anticuerpo que ataque al antígeno A. ¿Habrá eso o no aquí en su antígeno, en su plasma? No, doctor. No, doctor. Lógico, ¿no? No tiene que haber, porque este antígeno podría atacarlo al eritrocito del grupo A, al antígeno A, y podría destruirse ella misma. Obviamente no tiene que haber. ¿Qué tipo de anticuerpo tendrá este grupo sanguíneo del tipo A? Anticuerpo Anticuerpo B. Anti-B. exacto, anti-B, anti-B. En el plasma de este eritrocito del tipo A ha de haber anticuerpo anti-B, ¿no es cierto? Si el eritrocito fuera del grupo 0, ¿qué anticuerpos ha de tener en su plasma? No Ha de tiene, tener el doctor. anti-A Anti-A y anti-B. y el anti-B. Claro, los dos va a tener aquí, porque el eritrocito, como no tiene ningún tipo de antígeno, en plasma ha de tener anticuerpos, anti-A. El grupo A en su membrana tiene los otros antígenos. En su plasma, ¿qué tipo de anticuerpo tiene que haber? ¿El anti-A o el anti-B? No tiene, doctor. No. No tiene ninguno, ¿no? Ahí está. Está clarísimo entonces la situación y aquí dice lo mismo. Bien. Entonces aquí, padre 0, madre 0, el hijo ha de heredar grupo sanguíneo de tipo 0. Tiene en su eritrocito aglutinógenos nada. En su plasma tiene anticuerpos, sí. ¿Cuáles tiene? Anti-A, anti-B. Acá, el padre, digamos que es del grupo A.
bueno, de los abuelos sería esto, ¿no? 0A y ha heredado, la madre es AA, el niño ha de tener grupo sanguíneo A. Su eritrocito tendrá antígeno A, su plasma tendrá anticuerpo anti-B. Aquí lo mismo. Los genotipos B, el grupo sanguíneo será del tipo B. Esto quiere decir que el eritrocito tiene el antígeno B y su plasma ha de tener el anticuerpo anti-A. Ahora, el eritrocito que tiene los dos antígenos A y B, que pertenece al grupo sanguíneo AB, en su plasma no va a tener ningún anticuerpo, 0 anticuerpos en su plasma. Cuando el recién nacido está en sus primeros días de vida, que ya tiene sus eritrocitos de un determinado grupo de sangre, tiene un plasma estéril, tiene un plasma sin anticuerpos. El niño nace sin anticuerpos. Aparecen estos anticuerpos llamados también aglutininas. A estos anticuerpos que son gamma globulinas, ustedes ya conocen, ¿no? Que las globulinas llamadas anticuerpos son las globulinas. Son las gamma globulinas. Estos anticuerpos llamadas también aglutininas porque aglutinan, de ahí viene la palabra, ¿no? ¿Por qué al antígeno se lo llama aglutinógeno? ¿Por qué a los anticuerpos se los llama aglutinines? Igual, porque producen aglutinación cuando se juntan ambos, antígeno, anticuerpo, al juntarse ambos. El origen es el siguiente. Al organismo entran pequeñas cantidades de antígenos A y B a través de los alimentos, a través de las bacterias. No se olviden que el niño comienza a alimentarse, el recién nacido. Toma leche poco a poco, ¿no? Y también va ingiriendo numerosas sustancias entre las cuales entran bacterias. En estos alimentos y en estas bacterias están entrando antígenos de tipo A y de tipo B. Cuando entran estos antígenos, estimulan la formación de aglutininas o anticuerpos contra estos antígenos. Por eso, al nacer, el neonato carece de aglutininas en plasma. Solo después de 2 a 8 meses empieza a producir anticuerpos. Se supone que si el niño ha nacido con el grupo sanguíneo A y cuando entre a través de la comida un antígeno A, no va a producir anticuerpos anti-A porque su grupo sanguíneo es del tipo A, ¿no es cierto? El cuerpo del niño ha de producir anticuerpos que no se encuentren antígenos del. Ahora, si el niño tiene A y B, aunque emeta en su alimentación, en su leche, en su comida, bacterias y todo ello, no va a formarse anticuerpos ni anti-A ni anti-B, como estamos viendo acá. Bueno, el hecho es que el recién nacido tiene 0 anticuerpos en su plasma. Entre los 2 y los 8 meses recién empieza a producir anticuerpos. ¿Y por qué está empezando a producir? Porque ha metido a su cuerpo alimentos, han entrado a su organismo bacterias, etc. Los cuerpos habitualmente son del tipo B, secretadas por las células plasmáticas. Sabemos que las células plasmáticas provienen de los linfocitos B. Y como dice aquí, la mayoría son del tipo IgM y la IgG. ¿Cuál es la característica de la IgM? Su característica es que es un anticuerpo grande con 10 cadenas. En IgG solo tiene 2 cadenas. ¿Cuál de los dos cree que produce hemólisis? El que produce más hemólisis. Hemólisis quiere decir ¿qué cosa? Destrucción del eritrocito, ¿no? ¿Cuál de los dos creen que produce más? ¿El IgM o la IgG? A ver, escucho respuestas. La IgM, precisamente porque tiene 10 cadenas, tiene 10 sitios para unirse. En cambio, la IgG es bivalente, tiene 2 nada más. El que más produce hemólisis
a este anticuerpo, hemolicina, porque produce hemólisis. Entonces, ya a los 8 años, hasta los 10 años, el niño ya ha desarrollado completamente sus anticuerpos. Un niño ya tiene plasma completamente formado. Más bien ya en la vejez van disminuyendo la formación de anticuerpos, ¿no? Poco a poco, ya cuando uno está ya con edad avanzada. Como todo, ¿no? Cuando llega a la edad avanzada, va disminuyendo las funciones. Aquí también, hasta los 8 o 10 años, plenamente el niño desarrolla anticuerpos. Pero a partir de los 70, 80 años ya va decayendo también esto. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Esto vamos a hacer en la parte práctica. Vamos a ver en la parte práctica. Aquí, por ejemplo, podemos ver una gota de sangre en donde se está formando aglutinación. Quiere decir que es eritrocito del grupo A. Lo hemos confrontado con anticuerpos anti-B. Es el grupo B, perdón, del grupo B, ¿no? Hemos colocado anticuerpos anti-B. Entonces, como el anticuerpo anti-B se agarra al antígeno B, ha de producir aglutinación. Y al microscopio vamos a ver grumos. Bueno, esto en la parte práctica vamos a revisar. Además de este sistema AB0, hay otro sistema llamado sistema RH, ¿no? En donde también existen otro tipo de antígenos, que son 6. El C, luego la C, D, E minúsculas. De todos estos, el más importante es el antígeno T mayúscula. Cuando en el eritrocito está el antígeno D mayúscula, se dice que es RH positivo, porque ese es el que tiene mayor poder antigénico de todos. El 85% de las personas es RH positivo. El 15% es RH negativo. Estoy seguro que ustedes, la mayoría son del grupo RH positivo, la mayoría. Esto es verdad. ¿Por qué a este grupo sanguíneo se la nombra o se la denomina como sistema RH? Esto me recuerda a la bolsa de Fabricio, ¿no? ¿Por qué el linfocito B se llama B? Porque se descubrió este fenómeno en la bolsa de algunas aves, ¿no? ¿Y por qué ser RH? Cultura general. Porque se encontró. ¿Qué animales? En el mono rhesus, ¿no? En el mono rhesus, RH. De ahí viene este tipo de sangre RH. Rhesus, ¿no? Bien, entre ambos grupos de sangre hay diferencias. Uno de los más importantes es que si tú colocas sangre del grupo a una persona que es del grupo B, la reacción ha de ser inmediata. Como dice aquí, en el sistema 0AB, las aglutininas plasmáticas responden de forma espontánea. La reacción no es inmediata, es paulatino. Por ejemplo, la eritroblastosis fetal. Aquí sucede que la madre es del grupo sanguíneo RH negativo. El padre es del grupo sanguíneo RH positivo. El feto hereda del papá, es RH positivo. Fíjense, dentro de la madre está el feto, con sus glóbulos rojos cargados de antígeno T, porque es RH positivo. Como la madre no tiene este antígeno T, entonces el sistema inmunológico de la madre ha de empezar a formar anticuerpos contra este antígeno extraño que está presente en el eritrocito del feto. El primer embarazo va a pasar tranquilo, no va a pasar nada, no va a haber ninguna reacción, para que vean ustedes que la reacción no es inmediata. Se va a embarazar otra vez, igual,
madre RH negativo. También se va a producir casi normalmente, porque solamente en el 15% puede haber eritroblastosis. Pero ya en la tercera y cuarto embarazo, ahí sí recién va a haber aglutinación y hemólisis, porque ya se formaron de anticuerpos anti-D. En otras palabras, para que se produzca reacción antígeno-anticuerpo en el sistema RH, tiene que pasar todavía mucho tiempo. En cambio, en el sistema AB0, no tiene que pasar mucha reacción, es inmediato. En la eritroblastosis fetal ya hemos dicho, cuando se produce después del segundo o tercer embarazo recién, los eritrocitos del feto son totalmente destruidos por los anticuerpos de la madre, produciendo una eritroblastosis, blastos quiere decir eritrocitos jóvenes. Con tanta destrucción que existe de los eritrocitos del feto, hacen blastos, células sanguíneas nuevas, no blastos. La destrucción de tantos eritrocitos. Ya sabemos que la hemoglobina es fagocitada por ¿quiénes? Por los macrófagos. Y posteriormente se forma la bilirrubina. Esa bilirrubina en el feto, en el recién nacido, va a provocar ictericia. Lo va a tener de amarillo al feto. Y si no se resuelve este problema, la bilirrubina tóxica se va a precipitar en los núcleos basales del cerebro del recién nacido. Hay kernícteros. Esto significa que el niño ha de tener retraso mental, dificultad mental, porque va a precipitar bilirrubina fundamentalmente en sus núcleos basales del cerebro. Se va a intoxicar con bilirrubina el niño y pueden quedar secuelas, ¿no? De ahí lo peligroso de esta enfermedad llamada kernícterus por la excesiva producción de bilirrubina. Y esto se produce en la eritroblastosis fetal. La gran destrucción de los eritrocitos entonces provoca liberación de hemoglobina y gran formación de bilirrubina, que ha de provocar esta enfermedad. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Hemos aprendido que nuestra sangre se puede dividir en 4 grupos cuando tomamos en cuenta a los antígenos A y B, en grupos 0, A, B, AB. Tomamos en cuenta al antígeno D, 2 grupos, puede ser RH positivo o RH negativo. En el eritrocito habitualmente, ya hemos visto, la mayoría de las personas tenemos el grupo sanguíneo RH positivo, ¿no? RH positivo. ¿Y cuál más? El más frecuente, 0. Este es el grupo de sangre que predomina, jóvenes. Es positivo, la mayoría. Obviamente, A, pues no, A, B, etc. Pero repito, este es el más frecuente, RH positivo. También hay diferencias. Y el AB0. ¿Cuál es la principal diferencia? A ver, Freddy Vicente, dígame, ¿cuál ha sido la principal diferencia entre estos dos grupos sanguíneos? RH y sistema 0AB. ¿En qué se diferencia? A ver, ya se da cuál es el tiempo. Belén Gutiérrez, ¿qué dice Belén Gutiérrez? Carlos Cervantes, ¿qué dice? Adriana Cruz. ¿Nadie? Sí, doctor. Sí. A ver, ¿cuál es la diferencia, Adriana La Cruz? la diferencia sería, doctor, que en el factor O0,
la reacción va a ser más rápida y y en el factor RH es más paulatina. Correcto, esa es la principal diferencia, no se olviden. Bueno, muy bien. El próximo lunes vamos a continuar con nuestros estudios. Aprovechen su fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctor.